Hermanos, es un gozo poder estar acá esta noche con ustedes y poder compartir la palabra del Señor. Amén. Me acompañan en esta oportunidad de Guatemala mi esposa, que está acá, ya la presentaron ahí, y el pastor Ventura Urrutia, de una de nuestras iglesias allá en Guatemala, en el área de Escuintla, en la parte sur de Guatemala también, ¿verdad? Los hermanos coreanos, y en su momento ellos se presentarán también. Amén. Yo quiero abrir la escritura, quiero aprovechar el tiempo, tenemos poco tiempo para compartir. Vamos a tener dos participaciones de más o menos unos 35 minutos cada una. Primero lo voy a hacer yo, luego el pastor Cho estará compartiendo también el segundo tiempo de esta oportunidad. Amén. Queremos decirles que hemos caminado por algunos países de Centroamérica. Ellos, los coreanos, han venido de Cuba primero, han estado en Guatemala una semana, luego hemos pasado para Nicaragua y hoy estamos culminando esta gira por Centroamérica en El Salvador, y ellos estarán viajando todavía para Miami para poder terminar todo este recorrido. ¿Y cuál es el propósito de este recorrido? ¿Por qué estamos aquí en El Salvador esta tarde, estos días? Es porque traemos un mensaje para la iglesia del Señor. Traemos un mensaje para que la evangelización mundial se lleve a cabo. Creemos que Latinoamérica es un foco donde el Espíritu Santo se va a mover de maneras poderosas en poco tiempo. Y creemos que de aquí se levantará un mover tremendo en la evangelización mundial. Seremos testimonio a muchas naciones, así que empiece a prepararse. Amén, gloria al Señor. Yo le quiero pedir que usted coloque su mano sobre el hombro de la persona que tiene a su lado y dígale: prepárate, porque lo que Dios va a hacer es grande contigo. Amén. Quiero empezar diciendo que el mensaje de toda la Biblia es uno, hermanos. No hay otro mensaje, ¿ya? Jesús es el Cristo. No hay otro mensaje en toda la palabra. Lamentablemente ese mensaje está borroso hoy en la iglesia. Se está borrando. Cada vez hoy estamos evangelizando, pero no con el contenido bíblico correcto. Y no lo estamos haciendo con el enfoque correcto tampoco. Y es interesante cómo el apóstol Pablo, por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 11 y versículo 3, da a conocer su temor acerca de este peligro sobre la iglesia, diciendo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. El apóstol Pablo se está adelantando a este peligro que la iglesia en Latinoamérica hoy está enfrentando. El mensaje del Cristo está siendo borrado, está borroso, está escondido. La iglesia está predicando de otras cosas, está predicando psicología muchas veces, pero se ha olvidado del contenido correcto que solamente está en la palabra del Señor. Y el mensaje de toda la Escritura es uno: Jesús es el Cristo. El libro de Colosenses capítulo 1 y versículo 16 dice de esta manera: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, dice la palabra. Así que la razón de nuestra vida es Jesús el Cristo. En Él se resume todo el mensaje de la creación de Dios, en un solo nombre, en Jesucristo. Él es el único camino, es la única verdad, y Él es la vida, dice la palabra. No hay otro mensaje que predicar, hay solamente uno: Jesús es el Cristo. El Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 46 dice, hablando Jesús de lo que se había escrito anteriormente, dice: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Jesús enseñó que el Antiguo Testamento hablaba de él.
Todo el Antiguo Testamento, la ley, los profetas, los salmos, hablaban del Mesías, del que había de venir. El mensaje seguía siendo el mismo. Por eso encontramos que Jesús, cuando viene sobre la tierra, Él está diciendo: si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque Moisés escribió acerca de mí. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36, dice de esta manera: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Los discípulos también afirmaron que Jesús es el Cristo. El Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, desde Génesis capítulo 3 versículo 15, usted encuentra que Jesús es el Cristo, que se iba a levantar la simiente del Mesías. Y todo el mensaje del Antiguo Testamento era un anunciamiento de que el Mesías iba a llegar, de que el Cristo se iba a levantar. Cuando viene Jesús, también dice lo mismo. Le dice a sus discípulos: de mí escribieron los profetas, de mí se escribió en los salmos, de mí hablaba Moisés, de mí hablaban todos ellos anteriormente. Y cuando los discípulos también vienen, dicen también en el libro de los Hechos que aquel que habían conocido y que habían crucificado, ahora Dios lo había hecho Señor y Cristo. Pero también Jesús preguntó a sus discípulos: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Esa es la pregunta que yo te quiero hacer esta noche. ¿Quién es Jesús para ti? Mateo capítulo 16 versículo 17 dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La revelación del Cristo es dada por Dios. Jesús es el Salvador, Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, y no hay otro camino. Solamente Él es el camino y el anunciamiento de toda la Escritura. Y Él pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Y les hace esa pregunta a sus discípulos también. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para ti? Porque hoy la iglesia ha borrado el mensaje de Jesús el Cristo. Hoy la iglesia está predicando otras cosas. Hoy la iglesia está viendo cómo crece denominacionalmente. Está preocupada por crecer ella misma, pero se han olvidado del verdadero mensaje, de la verdadera esencia. Mi amado hermano, mi amado pastor, mi amado líder, mi amada lideresa, yo te digo esta noche, solamente es un mensaje en toda la Escritura: Jesús es el Cristo, y no hay otro mensaje por el cual la iglesia debe dar su vida. Jesús es el Cristo. Ese es el mensaje de toda la Escritura. ¿Quién es Jesús para nosotros entonces? Cuando el Señor Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le dijeron 4 respuestas. Le dijeron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, por la forma en que llamas al arrepentimiento y por el tipo de mensaje que traes. Algunos creían que era Juan el Bautista, el que había resucitado y ahora estaba también predicando. Otros más decían: no, algunos creen que tú eres Elías, por el poder que manifiesta y las señales que hace. Mucha gente hoy está creyendo de esa manera en Jesús. Para algunos sigue siendo Juan el Bautista y traen un mensaje poderoso de arrepentimiento. Para algunos más están predicando a un Jesús parecido a Elías, con obras de poder y de milagros. Y no estoy diciendo que eso no se va a dar. Se va a dar cuando el mensaje sea correcto, el contenido correcto, el enfoque correcto. No tendremos que esforzarnos, porque cuando prediquemos a Jesús el Cristo, eso sucederá, porque cuando Él se presenta como Jesús el Cristo, los demonios se van, Satanás es derrotado, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es el Cristo. Otros más decían: no, Él es Jeremías, que ha vuelto a la vida, por el que el mensaje de Jesús también tenía caridad, le daba de comer a la gente pobre, y tenía caridad y lloraba sobre las ciudades muchas veces. Y decían entonces, unos decían: es Jeremías el que vino. Algunos más decían: no, este es algún profeta que tenía que venir a la casa de Israel. Así que la gente tenía diferentes formas de entender a Jesús. Yo he entendido que la iglesia de hoy
ha conocido a Jesús de 4 maneras. Hay gente que conoce a Jesús como el Jesús histórico, como aquel hombre que la historia nos enseña, como aquel nombre que la historia nos da a conocer. Algunos dicen incluso que este Jesús histórico fue el primer guerrillero que hubo sobre la tierra. ¿Ya? Ese es el enfoque que tienen de Jesús. Otros piensan que ese es el Jesús, que es aquel que murió en una cruz, y por eso tal vez lo andan colgado acá en una cruz, y creen en ese Jesús que fue muerto en esa cruz. Otros más han ido un poco más allá adelante y creen que Jesús es el que se levantó de la tumba en el tercer día y que resucitó, pero se quedan ahí. La iglesia de hoy necesita conocer quién es Jesús el Cristo, el que está sentado a la diestra del Padre, el que ha sido glorificado. No solamente resucitó, no solamente venció la cruz, no solamente venció la tumba, sino que ahora está sentado a la diestra del Padre. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Cómo hemos entendido el mensaje de la Escritura? Evangelizar es dar una respuesta, es dar salvación. Y salvación es salir del dominio de Satanás, es librarse del pecado, es recibir solución para el presente, para el pasado y para el futuro. Salvación es encontrarse con Dios. Y yo le quiero decir que hay 3 cosas que han estado desde el principio de la creación. Dice la Biblia en Génesis capítulo 1 y versículo 2: y la tierra estaba, ¿cómo dice? ¿Cómo estaba la tierra? Escuche, estaba desordenada. Y dice que también estaba, ¿qué? Vacía. ¿Y qué había alrededor del abismo? Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. 3 cosas que han estado desde la creación: tinieblas, desorden y vacío. Tinieblas, desorden y vacío. Pero también ha estado la presencia de Jesús el Cristo en medio de toda esta situación, en medio del caos, en medio de las tinieblas, en medio del vacío. Hay alguien más grande que puede traer respuesta al ser humano, y su nombre es Jesucristo. Aleluya. Los 3 problemas espirituales entonces del ser humano que no tienen solución humana están aquí. Los 3 problemas que el ser humano tiene hoy y que no tienen solución humana están aquí: tinieblas, desorden y vacío. Se trasladan a 3 palabras. Satanás existe y el ser humano no lo puede derrotar. No hay nadie que pueda derrotar personalmente a Satanás. Solamente hubo alguien que lo derrotó en la cruz del Calvario, y su nombre es Jesús el Cristo, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Rey sobre Satanás. Él tiene el dominio de la luz. El segundo punto es el pecado. El pecado producido por Satanás. El pecado es una referencia al desorden que había al principio. Había tiniebla, es decir, Satanás estaba presente. Había desorden, el pecado también estaba presente. Y también dice que había vacío, había separación, había un gran vacío, había una separación entre Dios y el hombre. Y entonces viene algo tremendo, porque aquí es donde aparece lo que la palabra del Señor nos está diciendo, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Jesús es el Cristo. Él estaba presente desde los primeros momentos de la creación, y aun cuando había desorden, tiniebla y vacillez, allí estaba también Jesús el Cristo, llenando todo y trayendo respuesta a la necesidad del ser humano. El Rey sobre Satanás es Jesucristo. Se necesitaba que alguien viniera y cumpliera 3 funciones para que esto cambiara, para que la historia humana pudiera cambiar. Se necesitaba un rey, se necesitaba un sacerdote y se necesitaba un profeta. Y solamente Jesucristo pudo cumplir las 3 funciones. Primero, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. También Él es el profeta que intercede y dio su vida por nosotros. Entró con su propia sangre al tabernáculo eterno. Pero también es el profeta verdadero que está acercándonos a Dios. Él abrió camino, el profeta verdadero. Hoy la gente anda buscando profetas para que le digan su destino. Mi amigo, mi hermano, el verdadero profeta es Jesús el Cristo, el ungido de Dios. A Él tienes que oír. Vuélvete a la palabra, vuélvete a la Biblia. Allí está el mensaje de Dios para tu vida. Solo Jesucristo puede vencer a Satanás.
Solo Jesucristo puede perdonar el pecado del ser humano, y solo Jesucristo es el camino para acercarnos a Dios. Profeta, rey y sacerdote, solamente el Cristo. Isaías capítulo 59 versículo 1 dice: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La separación del hombre con Dios es la causa de los problemas de las personas, que el problema del hombre hoy podemos entender entonces que es de tipo espiritual. Cualquier problema que el ser humano tenga hoy tiene una causa, tiene una razón, y esa causa es de tipo espiritual. Si la causa es de tipo espiritual, la solución tiene que ser de tipo espiritual. Los problemas del ser humano tienen solución desde Jesús el Cristo. Satanás, el pecado, la separación, los tres problemas humanos que no tienen solución humana. Solamente Jesús el Cristo puede darle solución. El problema de la separación ha producido en el ser humano problemas de la vida. Ha producido muerte espiritual. Ha producido que el ser humano empiece a buscar caminos por muchos lados y encuentre la idolatría. Y con ello traiga enfermedades mentales, enfermedades físicas, y vaya muriendo lentamente, para que al final sea juzgado y sea condenado eternamente. Pero Dios tiene una respuesta, y dice en Juan capítulo 14 y versículo 6: y yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino, no hay otro mensaje. Toda la escritura habla de que Jesús es el Cristo. El evangelio no es una religión. El evangelio no es una religión. Dice la Biblia que el evangelio es vida. Por eso Juan 10:10 dice: para que tengan vida y vida en abundancia. La religión es el hombre buscando a Dios, pero el evangelio es Dios buscando al incrédulo. La religión se basa en obras humanas, pero el evangelio se basa en la salvación a través de Jesús el Cristo. Entienda, el evangelio no es una religión. El ser humano ha buscado formas para volverse a Dios. Ha buscado formas de encontrar un camino para volver a Dios. Pero se ha metido a buscar la religión muchas veces. Pero ese no es el camino. Solamente el Cristo puede ser el camino para volvernos a Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice de la manera siguiente: Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Su resurrección entonces es la evidencia de haber vencido el imperio de la muerte. La vida de fe del creyente no es solamente alabar entonces. La vida de fe del creyente no es solamente estar orando entonces. La vida de fe del creyente no es solamente estar ayunando. Todo esto es bueno, pero hay algo mucho más importante: es creer correctamente en un contenido correcto. Y esto solamente se encuentra en la Biblia y en el nombre que es sobre todo nombre. Jesús es el Cristo. Cuando la iglesia se vuelva a esto, Dios provocará algo poderoso en medio de nuestras naciones. Jesús es el Cristo. El problema de la vida del ser humano es estar separado de Dios. Y no es de otra clase. Esto es lo que provoca los demás problemas. Romanos capítulo 3 versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso no creer bíblicamente es peligroso. ¿Por qué? Porque llegamos a creer lo que queremos creer. Hoy la iglesia está en esa postura. Está llegando a creer lo que quiere creer. Y se han olvidado del contenido bíblico. Salvador, yo te llamo esta noche en el nombre de Cristo. Vuélvete a la Biblia. Vuélvete a la palabra. Vuélvete al mensaje. Jesús es el Cristo. No hay otro mensaje. No hay otra buena nueva. Jesús sigue siendo el Cristo. Hay que creer en Jesús, pero de acuerdo a la Biblia. Hay profetas hoy que se llaman Jesús. Hasta algún familiar tuyo tal vez se llama Jesús. Pero hay que creer en Jesús bíblicamente, de acuerdo a lo que está en la palabra del Señor. La evangelización mundial entonces es importante, porque es la solución
a tres tipos de muerte que el ser humano puede experimentar. En primer lugar, la muerte espiritual. La muerte espiritual, Efesios capítulo 2 y versículo 2 dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay muerte espiritual en la gente incrédula, está muerta espiritualmente. Pero también hay muerte física. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, dice la palabra. No solamente están muertos espiritualmente, sino que van a experimentar una muerte física. Pero lo más grave es que también van a tener una muerte eterna. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todas las personas se están muriendo, pero hay un camino. Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él es el sumo sacerdote que vino a la tierra y dio su vida en rescate por muchos. Él es el sacerdote que ocupó nuestro lugar. Es el sacerdote que ahora intercede a la diestra del Padre. Jesús es el Cristo. Romanos 5:17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Jesús vino a cambiar la historia humana. Jesús solucionó el problema de Satanás. Jesús solucionó el problema del pecado. Jesús solucionó el problema de la separación, porque Él es rey, sacerdote y profeta. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Jesús es el mensaje único de toda la Escritura. Y el mensaje de Jesús fue uno: yo soy el Cristo. Eso era lo que Él venía a enseñar: yo soy el Cristo. El mensaje de los discípulos era el mismo: Jesús es el Cristo. El mensaje de la iglesia de hoy debe seguir siendo el mismo: Jesús es el Cristo. Cuando Pedro se para ante la multitud, allá en el libro de los Hechos capítulo número 2, dice la palabra que Pedro le dice, el mensaje de Pedro, ¿cuál fue? Jesús es el Cristo. Y se convirtieron 3,000 en esa ocasión. ¿Cuál era el mensaje poderoso que Pedro o que Pablo o que los demás discípulos del Señor llevaban en el libro de los Hechos? Era un solo mensaje: Jesús es el Cristo. Y la gente lo entendía y se volvía a Dios. Iglesia del Salvador, el mensaje es: Jesús el Cristo. No es otro. No es otro. Solo hay un camino. Solo hay un ungido de parte de Dios, y es nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia en Hechos 4 versículo 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y la Biblia dice que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Cristo. ¿Alguien me está entendiendo el mensaje de esta noche? Dígale al que tiene a su lado: debes predicar acerca de Jesús el Cristo. Nosotros estamos evangelizando con nuestro propio testimonio. Y estamos hablando de nosotros. Perdón, hermano, ese no es el mensaje. No se trata de nosotros, se trata de Él. Y cuando tú te enfoques correctamente y bíblicamente, entonces verás suceder lo que has estado anhelando. Porque la iglesia no mira suceder las maravillas y el poder de Dios, porque sencillamente perdió el mensaje verdadero. Vuélvase a la Biblia. Ahí está el único mensaje: Jesús es el Cristo. El mensaje de toda la Escritura entonces es Jesucristo. Debemos saber quién es Jesús para nosotros. Mi amado hermano, el Evangelio entonces no es religión, es vida, es salvación a través de Jesús el Cristo. Y el problema del ser humano es de tipo espiritual, y su solución es espiritual. Y solamente Jesús puede darle solución a esos problemas. Hay que creer, pero es importante creer correctamente, bíblicamente.
Hay gente en las iglesias que tal vez no conozcan a Jesús como el Cristo. Y por eso es necesario desarrollar la evangelización en este tiempo, la evangelización mundial, porque el mensaje de Jesús el Cristo puede llegar a cualquier nación. Dios te va a usar no solamente en El Salvador, Dios te va a usar para que lleves el mensaje de Jesús el Cristo a todas las naciones. No importa, aunque tú no hables el mismo idioma de esas naciones, Dios puede hacer algo poderoso y levantará gente en cada nación para que tú puedas llevar el mensaje de Jesús es el Cristo. Pero debes volverte al mensaje bíblico, al mensaje original. Dios te llama, Iglesia del Salvador, a levantarte para hacer la evangelización mundial. Dios está tocando corazones en cada nación, en cada lugar. Dios empezará a despertar gente que entienda este mensaje, y entonces vamos a empezar a hablar el mismo mensaje en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, en Argentina, en Perú, en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, porque el único mensaje, Jesús es el Cristo. Y luego las naciones nos esperan, porque de Latinoamérica saldrá la evangelización mundial. Escucha esto, mi amado hermano. Hoy vengo declarando en el nombre de Jesús que de acá se levantará el movimiento que estamos esperando. Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, el único Dios verdadero. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie esta noche. Yo estoy finalizando. Tal vez no nos volvamos a ver, o tal vez sí, pero nunca olvides que tu mensaje es uno. No te pierdas más. No te pongas a discutir con la gente. Hay gente que ya está lista para levantar la cosecha, y los vas a encontrar en tu camino. Sencillamente dedícate a ellos. Y al que no quiera oírlo, déjalo, porque hay cosecha que está lista y hay que levantarla. Muchos de ustedes tal vez han tenido temor de evangelizar hasta hoy, y tal vez han tenido miedo porque no saben cómo hacerlo. Pero entiende, solo hay un mensaje en toda la Escritura. Nosotros hemos complicado el evangelio y nos hemos interesado mucho en saber cuántos cachos tiene la bestia, pero nos hemos olvidado de que Jesús es el Cristo. Nos hemos vuelto muy cabezones en Latinoamérica, pero el único mensaje sigue siendo el mismo. Jesús es el Cristo. Si entendiste el mensaje, dale palmas al Señor esta noche. Padre, oro por esta nación. Señor, que se levante un avivamiento para el evangelismo, Señor, en esta nación. Que sean despertados los espíritus que tú tienes listos ya, Señor. Que sean despertados esos espíritus, Padre Santo. Señor, el mensaje que debemos llevar es el tuyo, no es el de nosotros, Señor, sino que es el tuyo, es el mensaje. Jesús es el Cristo. Señor, oramos por esta nación, para que se levanten los discípulos que tú tienes ya preparados, Señor, para este tiempo. Antes, Señor, de que se dé el movimiento que tú has preparado antes de tu venida, Señor, venimos anunciando, Señor, que en esta nación, al norte, al sur, al este y al oeste, se despertará tu palabra para evangelizar El Salvador, y esta nación conocerá que tú eres el Cristo y que no hay otro camino de salvación. Venimos declarando que el fuego de tu Espíritu caerá sobre esta tierra, y ellos conocerán que solo hay un mensaje, el poderoso mensaje de Jesús el Cristo. Padre, hoy venimos desatando gracia sobre los aquí presentes, Señor, para que tu Espíritu los toque, para que tu Espíritu los despierte, para que tu Espíritu los inquiete y sean, Señor, impulsados para hacer la evangelización mundial. Señor, despierta esta nación, despierta esta nación, para que el mundo sepa que tú eres el Cristo. Lo declaramos esta noche en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dele palmas al Señor esta noche.